Bueno chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver este tema dentro de la materia de economía que se llama la globalización. Entonces lo primero que vamos a hacer es preguntarnos qué es la globalización, qué sabemos acerca de ellos, de dónde creemos que proviene el término. Vamos a analizar esa imagen, a ver qué podemos comprender y por qué creen que lo estamos viendo en la clase de economía. Una vez que damos respuesta a esta pregunta, o lo que sabemos, vamos a leer el concepto de globalización. Entonces, la globalización proviene del nombre globo terráqueo, y es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial, a escala global, que consiste en la comunicación e interdependencia entre los países del mundo, uniendo los mercados, las culturas a través de una serie de transformaciones sociales que le dan un carácter global. Ya vamos a ver eso qué significa, porque esa definición está allí como muy ajena, entonces vamos a ver qué significa cada uno de esos términos que está allí. Entonces, cuando hablamos de globalización, hablamos de que el mundo, el globo terráqueo, es uno solo y existe una intercomunicación de unos países hacia otros. Entonces vamos a ver esta imagen que está acá, este mapa mundi, y vamos a diferenciar los colores y vamos a pensar qué creemos que significa cada uno de estos colores, el verde, el amarillo y el rojo, y por qué la ubicación de esos países y qué influencia tendrían eso. Entonces, para resolver este interrogante es necesario entender que el proceso de globalización lo que busca es que lo que genera es que todo el globo terráqueo esté unido en uno solo, pero sin embargo, para entenderlo debemos entender que hay una separación. Y esa separación es económica y es política, donde se encuentran los países desarrollados o países del primer mundo, que están aquí coloreados con verde, que sería en este caso Estados Unidos, Canadá, los países del este europeo, España, Italia, Francia, Alemania, Suiza, Escocia, Países Bajos, Irlanda, por acá está Australia y por acá está Japón. Esos serían los países del primer mundo o países desarrollados. ¿Por qué se llaman así? Porque la calidad de vida de las personas que viven allí es mejor. Los países del segundo mundo o países en vía de desarrollo serían estos que están acá de color amarillo. Básicamente son los países del oeste asiático, como Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, los Emiratos Árabes, por aquí, que están por aquí, China, etcétera. Esos países en vías de desarrollo, porque los niveles de pobreza, existe pobreza, pero los niveles de pobreza se han ido mejorando. Y por último se encuentran los países subdesarrollados o los países que tienen más pobreza, donde la población vive en condiciones menores, que son, encontramos en el primer lugar aquí América, Sudamérica, entonces está México, Guatemala, Costa Rica, todos estos del centro, Puerto Rico, aquí está Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, bueno, los países africanos y los países del este asiático como la India, como Siria, como los países donde se encuentran en ese momento por la guerra petrolera, que son en esta zonita que está acá. Listo. Entonces, vamos a diferenciar y cuando entendamos el concepto de globalización, que el mundo es uno solo, pero las condiciones y la calidad de vida de las personas que habitan en las regiones es muy diferente. Aquí lo podemos diferenciar por colorcitos, ¿sí? Entonces, decíamos que la globalización es un proceso económico, político, sociocultural y tecnológico. Ya vamos a ver por qué. Económico porque se abre la brecha económica donde yo puedo adquirir productos que son producidos en otras economías diferentes y puedo consumirlos. Por ejemplo, yo voy a la tienda y me puedo tomar una Coca-Cola. La Coca-Cola es producida en Estados Unidos y aún así yo tengo la posibilidad de caminar 5 o 10 metros y poder tomarme una Coca-Cola. ¿Eso a qué obedece? A que los países han creado unos acuerdos económicos para la compra y venta de bienes. Político, ¿por qué político? Porque se dieron cuenta a partir de la Segunda Guerra Mundial, sabemos cuál fue la Segunda Guerra Mundial, Hitler, a partir de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta que las armas eran tan poderosas que si seguimos, en guerra, que si se produce una tercera guerra mundial, puede
puede que se extinga hasta la humanidad. Entonces, políticamente se unen todos los países y generan algo que se llama la ONU, o Organización de las Naciones Unidas, por sus siglas en inglés, United Nations, UN, Naciones Unidas. Esta Organización de las Naciones Unidas es una organización a la que pertenecen 193 países, en total hay 195 países. Pertenecen a estos 193 países y realizan acuerdos políticos. ¿Qué tipo de acuerdos? Por ejemplo, empezó como un acuerdo para no generar más guerra, como ya les conté, después de Hitler, pero continuó estableciendo otro sinnúmero de intereses. Por ejemplo, hoy habla del medio ambiente, hoy habla de las migraciones, hoy habla de mejorar la pobreza, hoy habla de la educación, hoy habla de la mujer, de los derechos de las parejas LGTBI, etcétera. Entonces, cuando hablamos de político, es porque el mundo en uno solo se va uniendo en un proceso político y va generando varios acuerdos. Uno de esos, pues, es las Naciones Unidas, pero hay muchísimos más que vamos a ir viendo a lo largo del periodo, como Mercosur, como la OTAN, como la OEA. Luego les voy a decir qué significa cada uno de esos. También es un proceso sociocultural. ¿Por qué sociocultural? Porque las culturas que nosotros estamos practicando en este momento proviene de un número de influencias culturales diferentes. Entonces, por ejemplo, un piercing. Cuando nosotros nos hacemos un piercing, no lo hacemos porque está de moda, porque es chévere, porque me gusta, pero no nos damos cuenta que esta cultura se origina en la India y que proviene de una cultura a la cual le hace referencia a la mujer, adula a la mujer, y la mujer con adornos como piercings, aretes en todo su cuerpo demuestra virginidad. Por ejemplo, cuando utilizamos un jean, porque en todo el mundo está estandarizado que la mayoría de las personas usan un pantalón jean. Eso es un proceso de la globalización y también tecnológico, porque la globalización tecnológica hace que el día de hoy sea muy fácil tener comunicación, intercomunicación con cualquier parte del mundo. Poder enterarme yo en este momento lo que está ocurriendo a miles de millones de kilómetros, poder hacer una videollamada, poder, etcétera. Por eso es un proceso de innovación tecnológico. Listo, entonces vamos a ver cómo se manifiesta esa globalización, es decir, cómo entiendo yo que esa globalización existe. Entonces, lo primero es la multiplicación de la difusión e intercambio de información. ¿A qué les suena eso? ¿Qué quieren ustedes que quiere decir? Lo que quiere decir esta multiplicación de la difusión e intercambio de información es que es muy fácil enterarse de lo que está sucediendo, ya sea a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter o cualquier red social que exista, TikTok. Se está multiplicando la información y es ahora lo que ocurre en un lugar ya no solamente se queda en ese lugar, sino que se vuelve viral alrededor del mundo. Cuando decimos viral es porque todo el mundo lo conoce, ¿sí? Además de eso, existen medios de comunicación serios que son virtuales, como la BBC, la de noticias, la CNN, canales de noticias internacionales que están mostrando, tienen corresponsales en todas partes del mundo y están mostrando lo que va ocurriendo alrededor del mundo en tiempo real. Entonces, la información se va multiplicando. Y otra cosa, esto que nos permite comunicarnos, como hacemos las clases a través de Zoom, a través de Google Meets, a través de, etcétera, de cualquier tipo de las salas de chat de Facebook, wherever. Cualquier tipo de sala que nos permita tener una intercomunicación. Entonces, como vemos, esa es la primera señal de la globalización. Es decir, yo me puedo enterar en este momento, siendo las 11 de la mañana, lo que está ocurriendo en Francia en este momento a la hora de Francia. Así yo no esté allá. Yo puedo googlearlo, puedo buscarlo a través de internet, de noticias, de un noticiero, de Facebook, puedo llamar a un amigo que vive allá y preguntarle, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se refiere. La segunda característica o cómo se manifiesta la globalización. Se homogenizan las pautas culturales y de consumo. ¿Qué es homogeneizar? ¿Qué es para ustedes? Vayámonos a química. ¿Qué es una mezcla homogénea? Una mezcla homogénea es aquella en la que yo no puedo distinguir los ingredientes, ¿verdad? Por ejemplo, una mezcla de agua y azúcar. Yo la revuelvo y yo no puedo distinguir dónde quedó el azúcar porque me quedó el agua dulce.
Eso es homogeneizar, es decir, las pautas culturales y las pautas de consumo en todo el mundo van a ser las mismas. Por ejemplo, les contaba lo de los jeans. Si yo me pongo un jean en John Doe, si yo me pongo un jean en Bogotá, si yo me pongo un jean en Estocolmo, igual va a ser un jean e igual va a estar de moda. Es decir, todos vamos a utilizar lo mismo, ya no va a ser diferente culturalmente como lo analizábamos antes, por ejemplo, que hay culturas que aún mantienen, por ejemplo, las indígenas que se visten con su característica, con su vestuario característico. Sin embargo, generalmente se va a intentar que todas las personas utilicen las mismas pautas de vestuario. Entonces, una de esas, como les decía, es por ejemplo el pantalón jean. Otra, la moda, lo que está de moda en la semana de Milán, lo conozco, lo uso, lo venden las tiendas de moda alrededor del mundo y yo lo puedo utilizar. Las pautas de consumo, lo que yo consumo acá puede ser lo mismo que consuman en Massachusetts, Estados Unidos. Por ejemplo, me como un M&M. Por ejemplo, una Coca-Cola. La Coca-Cola es el producto más vendido del mundo, entonces por eso siempre lo tomo de ejemplo. O esto que está acá, que es un licor mexicano proveniente de una hierba que se llama el agave y ahora pues gracias a la globalización se consume en todo el mundo. O que yo sepa que es el tequila o que yo sepa que me tomo un vino francés o whatever. Listo. La tercera manifestación de la globalización es que se expanden los avances científicos. Entonces los avances científicos ya no van a ser parte de una comunidad cerrada, sino que los demás van a conocer esos avances científicos. Y además las universidades toman ya como referente lo que otras han investigado para investigar de ahí en adelante. Entonces eso permite que la ciencia y la tecnología avancen rápidamente. Por ejemplo, últimos avances científicos que les comparto. Se descubre una vacuna contra el ébola, que es una bacteria que mató más de la mitad de la población en África. ¿Y por qué en África? Porque en África, no hay, al igual que en Colombia, no existen condiciones de salubridad, de agua potable, de alimentación, y entonces eso hizo que se generara, que se repartiera rápidamente. Por ejemplo, lo que está sucediendo con el COVID, hay universidades buscando la vacuna, pero tienen en cuenta las publicaciones de los otros centros, de las otras universidades. El mismo COVID es una manifestación de la globalización, como un virus producido en un lugar lejano en Wuhan, China, llega alrededor del mundo, ¿sí? Otra manifestación de la globalización, y esta vez no tan buena, al igual que el COVID, aumento de los problemas medioambientales. Entonces, ¿por qué aumentan los problemas medioambientales? Porque todos tenemos unos estándares de consumo parecidos. Entonces, yo voy a consumir, voy a generar basura y esa basura va a ir deteriorando el medio ambiente. Además, por ejemplo, también el cambio climático. Entonces, el cambio climático es calentamiento global, derretimiento de los polos. ¿De qué proviene? El calentamiento global proviene de la emisión de gases de carbono, lo que me emiten los carros, yo montarme en un carro y poder conducirlo es parte de la globalización. Primero porque un carro lo hacen en otra parte, lo transportan, me lo venden a mí. Y segundo porque ya es como el medio de transporte común y corriente de todo el mundo. En una moto, las motos de Yamaha, ¿dónde las hacen? Las hacen en China, en Japón, perdón. Las motos hay unas de la India que en este momento no recuerdo, bueno, en fin. Todo esto va a generar un impacto ambiental, ¿sí? Toda la emisión de los gases de carbono genera un impacto ambiental. Las fábricas, cuando están fabricando todo lo que nosotros consumimos a diario, van a generar, emitir gases de carbono, van a romper la capa superior de protección de la Tierra, que se llama la capa de ozono. Eso va a hacer que entren los rayos ultravioleta más fuertes y que se genere una erosión, que se genere tala de árboles, la tala de árboles para construir cosas que yo consumo diariamente, como por ejemplo una mesa, una silla, un escritorio para el colegio, el papel que proviene de los árboles. Todo esto, también por ejemplo cuando se genera basura y se bota en los océanos, sepan que en el Océano Pacífico hay islas de basura, donde los países desarrollados no supieron qué hacer con la basura y las metieron todas en el Océano Pacífico en una isla compacta y está flotando en la mitad del océano. Y también otra consecuencia es la extinción de especies.
¿Por qué? Ya sea porque la tala o la eliminación del hábitat donde ellos se encuentran, o ya sea porque estas especies, como en el caso de esta ranita amarilla que está acá, que es una rana que está en Chocó, Colombia, y que están en peligro de extinción porque se tomaba su veneno para hacer vacunas. O simplemente porque son atractivos para tener como mascota, como el guacamayo. Este es un manatí, este es un cabeza tití blanca y un perezoso. Estos animales están en peligro de extinción en Colombia. ¿Qué genera todo esto? Esto genera que las personas de los países pobres, ¿se acuerdan del mapita que estábamos viendo ahorita coloreado, con colores, con 3 colores? Eso ocasiona que las personas emigren, es decir, que se muevan de un lugar donde hay pobreza, donde hay desigualdad, a otro donde hay mejores oportunidades. Si contrastamos este mapa con el primero que vimos, vemos que las personas emigran, aquí está de rojo los países que reciben más migrantes. Las personas que migran o que se mueven son personas que migran hacia los países más desarrollados, Estados Unidos y Canadá, Europa, Australia, Japón, y por aquí aparece Chile y Argentina porque son los 2 países suramericanos con mejor calidad de vida. En América Central también se encuentra por acá Costa Rica, que no está aquí subrayado en el mapa, pero por acá está Costa Rica, que recibe muchos emigrantes. Las principales regiones de salida de migrantes, es decir, de dónde salen y para dónde van. Salen desde México, salen desde aquí, desde América Central, desde Nicaragua, Honduras, para trasladarse hacia Estados Unidos. Salen de Rusia, Estados Unidos y salen de estos países africanos para irse a Europa, a estas regiones, y salen del sudeste asiático para irse a Australia. ¿Sí ven? Entonces, los países con mejores calidad de vida reciben muchos migrantes. Por eso las políticas, por ejemplo, del señor Trump, presidente de Estados Unidos, de prohibir que los mexicanos entren, que los latinos, de obtener la Green Card, que es como una tarjeta verde que te deja vivir en Estados Unidos durante cierto tiempo, y etcétera. ¿Listo? ¿Cuál es la actividad de esta clase? Ustedes van a escoger una de las 4 manifestaciones, me voy a ir acá atrás, van a escoger una de estas 4 manifestaciones que vimos, que son estas, una de las 4, y van a escoger un tema específico. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir cómo se manifiesta la globalización. Entonces, yo me di cuenta que se manifiesta en por ejemplo, en el aumento de los problemas medioambientales. Pero van a escoger un tema específico. Por ejemplo, en Yondó se está extinguiendo el jaguar. En la zona del Magdalena Medio hay un animal que se llama el jaguar, que es propia del Magdalena Medio, y ese animal lo están cazando porque la piel es muy bonita y lo venden para hacer bolsos, y se está extinguiendo. Entonces, voy a coger ese problema y voy a explicar primero en qué consiste el animal o el problema o lo que yo vaya a explicar. Es decir, este es el jaguar, es un animal que es así, que es asado, su piel la tata, mide tanto, puede correr tantos metros. O sea, voy a presentar en qué consiste. Segundo, ¿cuál es el problema al que se está viendo enfrentado? Entonces el jaguar está siendo motivo de caza, porque las personas tienen ganado y el jaguar se come el ganado, o porque las personas utilizan su piel para venderlo, para hacer zapatos, bolsos. Entonces muestro los zapatos, los bolsos. Esto es consumo, y luego muestro cómo este problema, tercero, cómo ese problema se va a unir con la globalización. Entonces, cojo un problema específico, lo clasifico dentro de estas 4 manifestaciones de la globalización. Primero, explico el problema. Segundo, primero explico qué es. Segundo, explico el problema. Y tercero, explico la relación con la globalización. ¿Qué me van a enviar? Me van a enviar una presentación con diapositivas y me van a enviar la exposición. Ahí tenemos 2 notas. Una nota de la presentación con diapositivas y otra nota de ustedes exponiendo. ¿Qué les recomiendo? Pueden usar la aplicación de Zoom, compartir la pantalla y grabarse exponiendo. Es lo más fácil, ya que pues la mayoría tenemos Zoom. Si no, pueden hacer un videíto simple y sencillo. Hacen un videíto y se graban haciendo la exposición. Eso es todo, chicos. Entonces, espero que les sea de utilidad y hablamos la próxima clase.